Gracias. Bueno, pues abrimos segundo bloque con la investigación en los centros de referencia en España. Damos paso en primer lugar a la doctora Elena Alguacil y al doctor Víctor Soto Insuga, que vienen del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús en Madrid. Cuando queráis. Perdonad, pero no estamos escuchando nada. No escuchamos, no. ¿Nos escucháis? ¿Ahora? Ahora sí. Vale, pues perdonad. Estaba diciendo que yo soy, como ha dicho Yolanda, Elena González, de neuropediatra del Hospital Niño Jesús, que estoy aquí junto con mi compañero Víctor Soto y que junto con el doctor García Peñas somos los coordinadores de la unidad multidisciplinar de síndrome de Rett que se creó en noviembre del 2019. Ya son 70 las pacientes que han sido valoradas en esta consulta y son 12 las especialidades que han intervenido con nosotros. Está prevista también una consulta de transición a la edad adulta que la haremos en diciembre o a principios del año 2022. Y bueno, es verdad que desde esta unidad multidisciplinar pues llevamos a cabo una atención clínica multidisciplinar y también de investigación clínica. Y es verdad que la epilepsia, como ya sabéis, es una comorbilidad muy importante en el síndrome de Rett y muchos de nuestros proyectos van muy encaminados a ella. ¿Vale? Como sabemos, la probabilidad de presentar epilepsia en las niñas con síndrome de Rett aumenta con la edad. A los 3 años es verdad que 1/3 de los casos ya presentan epilepsia, pero esto aumenta de manera considerable. De hecho, a los 15 años ya Tatimio en 2017 dijo que un 84% de estas niñas tendrían una epilepsia. De hecho, en nuestras series lo que tenemos es que un 76% de nuestras niñas presentan epilepsia, mientras que un 24% no la presentan. Y de este 76%, ya un 50%, un 48% presentan una epilepsia refractaria que nos está costando controlar. Además, sabemos que la epilepsia influye de forma sustancial en el neurodesarrollo y que un inicio precoz y un mal control de las crisis son factores de riesgo para una mayor afectación. ¿Qué es lo que pasa con la epilepsia en estas niñas? Pues que el diagnóstico es muy difícil y el manejo de la epilepsia también. ¿Por qué es difícil el diagnóstico? Pues porque, como sabemos, asocian numerosos trastornos del movimiento y trastornos paroxísticos que a veces nos hacen pensar que son crisis epilépticas cuando realmente no lo son. De hecho, Guerrini en el 2012 decía que solo un 48% de los episodios que habían sido tratados como crisis eran realmente crisis. Y de hecho, publicaciones recientes apuntan a que este error diagnóstico es incluso mayor. Esto unido a que en los electroencefalogramas aparecen anomalías epiléptiformes y eso no quiere decir que se tenga epilepsia. A pesar, como hemos dicho antes, de ser una de las principales comorbilidades en este síndrome, no está muy bien descrita la epilepsia. Es verdad que hay escasa descripción de desencadenantes. De hecho, en nuestras series vemos pues, que el trigger de la hiperventilación para desencadenar estas crisis está ahí, crisis reflejas propioceptivas y demás, que hay muy pocas descripciones de esto. También la relación con la mutación genética, que vemos que no llegamos a nada, ¿no? A ver si la epilepsia con distintas mutaciones tienen más riesgo o no tienen más riesgo. Esto todavía no se sabe. Y luego hablar y describir los patrones electroclínicos evolutivos en estas niñas. Y aparte de esto, hay una falta de recomendaciones sobre tratamiento y sobre la eficacia de las diferentes terapias, incluyendo la dieta cetogénica. Además, hemos visto que en otros tipos de epilepsia, pues como la epilepsia con crisis hipermotoras, se han desarrollado distintas escalas clínicas que han supuesto una mejora franca para diagnosticar a estas niñas y, por lo tanto, un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento. Por lo que nosotros pensábamos desarrollar una escala específica, un poco que nos permitiera diferenciar qué eventos paroxísticos de esta niña son crisis y qué eventos no son.
y no utilizar tanto el videoelectro, que ya sabemos que hacen estas niñas, hay que monitorizarlas, además tiene que ser por la noche, porque si no durante el día no se duerme, además se ponen muy nerviosas y cuanto menos cosas tengamos que hacerle, pruebas complementarias, pues mucho mejor. Entonces, intentamos desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y guías de tratamiento para epilepsia en el síndrome de Rett. Basándonos en 3 niveles, ¿no? En el diagnóstico, en un diagnóstico y una diferenciación con otros trastornos parasíticos no epilépticos, para así mejorarlo con el desarrollo de escalas aplicables en la práctica clínica. Como tratamiento, como elaborar una guía de tratamiento para mejorar el manejo de estas pacientes, una guía basada en los distintos síndromes electroclínicos que presenten y en los distintos tipos de crisis que tienen, para que pues, los neuropediatras de España más o menos todos hagamos lo mismo, ¿no? Y divulgación, ¿no? Tanto para familiares como para distintos neuropediatras, para un diagnóstico más precoz de la epilepsia, un mejor manejo de crisis por parte de las familias y por lo tanto esto también pues, mejorar la ansiedad ante la epilepsia de las familias. Los objetivos principales de este proyecto era, como he dicho antes, diseñar una escala específica que cuantificase el riesgo de que un evento paroxístico sea de etiología epiléptica o no lo sea. Para eso, nuestra idea era analizar las características de las crisis epilépticas, de los trastornos paroxísticos no epilépticos, así como una revisión bibliográfica de todos los artículos que haya de epilepsia. De esto cogeremos las variables clínicas que estén más relacionadas con que los episodios sean de etiología epiléptica y se diseñará una escala específica aportando a cada variable un valor según el riesgo que tenga de que este evento sea epiléptico o no. Y a partir de ahí calcular una puntuación, ¿no? Pues, una puntuación que haga que cuanto más puntuación tenemos, el riesgo de que el evento sea epiléptico sea mayor. Esto lo comprobaremos en videoelectro, ¿no? Veremos si esta escala tiene una veremos la especificidad y la sensibilidad mediante el registro de crisis en videoelectro. Y como ya he dicho antes también, pues la creación de un documento consenso de tratamiento de la epilepsia en niños con síndrome de Rett, ¿no? Que esto se pueda divulgar a través de las distintas sociedades españolas, ¿no? La Sociedad Española de Neuropediatría, la SENEP y la Sociedad Española de Epilepsia. Otro proyecto que tenemos en mente, que hemos titulado Piezas perdidas en el puzzle de síndrome de Rett, bueno, como también sabemos, es verdad que el síndrome de Rett se relaciona con el cuadro de muerte súbita e inesperada en la epilepsia, el SUDEP, así como otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de Dravet. Y sí que se han propuesto diferentes causas que pudieran explicarlo, pero realmente la fisiopatología no está establecida. Y tampoco tenemos establecido el por qué estas niñas empeoran, ¿no? A lo largo del tiempo. La hipótesis, pues es verdad que hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, cardiológico y respiratorio, tanto en vigilia como en sueño, que condicionan gran parte de la sintomatología de estas pacientes y que podrían explicar la naturaleza degenerativa del síndrome de Rett. Y es verdad que creemos que una correcta identificación de estas alteraciones podría llevar a la adopción de tratamientos específicos individuales o de terapias, ¿no? Individuales. Para eso, ¿qué tenemos pensado hacer? Bueno, pues un estudio multimodal por medio de la unidad de videoelectro, en el que se analizarán las siguientes variables de forma simultánea. Neurológicas, mediante videoelectro, ¿vale? Donde se verá lo que vemos normalmente en el videoelectro, la actividad de fondo, el registro de crisis epilépticas, anomalías epileptiformes, y aparte de eso, también veremos variables cardiológicas. Se analizará el electrocardiograma, veremos la variabilidad de la frecuencia cardíaca y del desbalance simpático autonómico justo antes de las crisis, que esto sí que se ha visto en adultos sobre todo, que sí que se asocia a riesgo de SUDEP,
Y aparte de eso, después del videoelectro, que será una monitorización de 12-24 horas, estas niñas llevarán el holter 24 horas después a casa. También analizaremos variables respiratorias, porque no solo aquí ya será una poligrafía también, se analizará la macro y microestructura del sueño, aparte de variables de índice de apneas y hipoapneas del sueño y la eficiencia también del sueño. Aparte, a estas niñas, justo en la monitorización, se pondrá un monitor de función circadiana, que posteriormente os explicará el doctor Soto, en el que se verá el análisis de temperatura, actividad de luz y todo esto mediante la actividad, ¿vale? Mediante el monitor de función circadiana. ¿Qué se hará después? Pues es verdad que posteriormente, de forma retrospectiva, se entrevistará a los padres y se correlacionarán las diferentes variables clínicas, analíticas y genéticas del paciente con los hallazgos que hayamos encontrado en el estudio multimodal, tanto del sistema nervioso central, autonómico, cardiológico como respiratorio. Y de forma individualizada, es verdad que se propondrá una actitud específica basada en la evidencia clínica disponible. Muy bien, muchas gracias, Elena. Yo sigo con otras dos cosas que teníamos en la cabeza desde que vemos desde una investigación clínica, ¿no? Pues como ha contado Elena, ¿no? A veces la investigación también se puede hacer, bueno, tiene que ser complementaria, por supuesto, con los básicos, que son los que nos dan ahí más ciencia, pero también con las necesidades que vemos en el día a día, pues se pueden proponer medidas de investigación. Los otros proyectos que hemos presentado de epilepsia y de SUDEP están pendientes de financiación. Eso supone que si no la tenemos, bueno, pues se intentan hacer, pero todo sirve un poco más, más poco a poco. Estos dos proyectos que vamos a contaros ya están en marcha. Uno lo presentamos hace ya un año sobre las alteraciones de sueño y el ritmo circadiano en las niñas con síndrome de Rett, porque sabemos que el sueño, los trastornos de sueño son muy frecuentes y son mucho más frecuentes, mucho más de lo que creemos. Creemos que el 70%, pues el 70% más o menos de las niñas con síndrome de Rett, los padres, creemos que duermen bien y no duermen bien. Y hay un signo de alarma muy importante, que es que a partir de 5 años de echarse siestas puede ser bueno, está fuera de lo que se considera normal. Y eso muchas veces, bueno, pues estas niñas tienen muchos motivos para tener sueño, porque muchas veces toman fármacos antiepilépticos, tienen crisis, sí, por tratamientos conductuales, pero que se echen siestas, hay que mirar ese sueño. ¿Y tú cómo miras el sueño? Pues con agendas del sueño, apuntando cómo crees que duermen las niñas con síndrome de Rett y pasándoles escalas, especialmente la escala de Bruni, y nosotros la hemos pasado a todas las niñas. Pero estamos viendo que realmente muchas veces no sabemos cómo duermen estas niñas y cuando hemos puesto esto, que es el monitor de función circadiana, que es un actígrafo, estos son como las Fitbit que tenemos, que nos indican cuando estamos dormidos y cuando estamos despiertos, pero de verdad, o sea, que funciona de verdad, porque coge, o sea, todas las aplicaciones que tenemos en los móviles, eso no tiene una sensibilidad muy buena, pero esto sí que es algo, un método científico elaborado por la Universidad de Cronobiología de Murcia. Y bueno, pues vimos que realmente cuando se lo ponemos a las niñas con síndrome de Rett y cuando los padres creen que duermen bien, si por ejemplo cogemos un paciente que el padre cree que duerme toda la noche, vimos que de media están despiertas durante la noche unos 70-80 minutos. No todas, pero sí que un gran porcentaje. Lo que pasa es que no avisan o tienen despertar muy corto y después tienen otro. Es decir, que tienen un sueño muy fragmentado. Lo que nos da estos monitores es toda esta información, toda esta cantidad de datos objetivos que ya no es... Tenemos que pasar de duerme bien o mal a esto, porque con esto podemos saber qué es lo que falla, si se despierta mucho porque se mueve mucho, si tiene ronquido, o sea, estos son los datos necesitados para poder cambiar el tratamiento. Por ejemplo, y pongo un ejemplo de una niña que hemos analizado esta semana, pues esta niña en principio se despertaba una vez, muy cortito, pero se sigue echando siesta por la tarde, una niña de 9 años, y después vimos lo que le pasa realmente es que por la noche está muy despierta, o sea, por lo menos 2 horas despierta por la noche, lo que pasa es que no avisa a los padres. Entonces, pues esa es la manera de saber intervenir, ¿no? Porque al final, pues mejora, influye el sueño, influye mucho en cualquier síntoma diurno. Y otro aspecto que queríamos tener es el tema del movimiento. A ver, casi todas las cosas que sacamos de la multidisciplinar nos han hecho spoiler los padres de hace ya bastante tiempo, nos lo han dicho ya mucho antes. El trastorno de movimiento es algo que los padres siempre se han preocupado, pero que tiene tantos frentes abiertos que a veces no se pregunta bien. Nosotros, por ejemplo, Elena presentó esta comunicación al Congreso de la Sociedad de Neuropediatría este año, de que veíamos que, bueno, pues que tenían distonía, que tenían temblor,
que tenían movimientos distinéticos, más de la mitad, pero esto ya está, incluso diría que ya ha quedado un poco atrás, porque lo que hemos estado viendo cuando hemos empezado a analizar, le hemos puesto un foco más en qué trastornos de movimiento tienen estas niñas, pues primero, que no le estamos clasificando bien. Llamamos mioclonía o distonía o temblor mioclónico y no tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, llamarle una cosa u otra y tiene implicaciones de tratamiento. Que esto era mucho más importante en determinadas niñas de lo que parecía. Es decir, que muchas niñas que perdían la marcha empezaban a perder a partir de una distonía, que se iba generalizando a partir de que la pierna la empezaba a poner rígida, se le pasaba a la otra y al final perdían la marcha. O sea, que parece que es un primer signo de alarma de que está ocurriendo algo y que a lo mejor, si intervenimos ahí, frenamos esta evolución de esta enfermedad. Y aparte, es que además empezamos a ver que ese patrón de distonía en miembros inferiores cuando la buscamos un poco, aparece. Y esto tiene implicaciones de tratamiento, porque se puede poner tratamiento específico para eso. Por lo menos intentarlo, hay poca evidencia, pero por lo menos intentarlo. ¿Qué hicimos? Un estudio multimodal, porque para ver, es igual que hemos dicho antes que no vale decir si está bien, si duerme bien o duerme mal, a veces, por lo menos en este momento en el que todavía no tenemos bien clasificado la distonía, porque hay muchos estudios que te dicen que tienen distonía, pero vale, pero ¿qué tipo de distonía? ¿Qué tipo de trastorno de movimiento? Entonces, de momento, estamos a un punto de que tenemos que caracterizarlo mejor, en base a una tarde que se tiran los pobres 2-3 horas, la verdad que son unas santas, y aguantan pues un electromiograma, encefalograma, ven cómo se transmite a nivel espinal y ver qué músculos son los que se implican más en nuestros trastornos de movimiento, porque una vez identificado se puede tratar, porque la idea con esta información, lo bueno de la clínica, de investigación clínica es como intentar, como viene una necesidad clínica que vemos, es intentar ponerle también un tratamiento concreto. O sea, que la idea, ya nos estamos reuniendo con los... no vamos lo rápido que queremos, como siempre, pero sí que ya pues, tenemos servicios de rehabilitación, de neurofisiología, para ver cómo podemos intervenir y, por supuesto, toda esta información en los libros que lo divulguemos en cuanto antes. Así que, pues nada, darles las gracias por invitarnos. Perdona al traductor, que creo que he ido muy rápido. Lo veo ahora. Bueno, muchísimas gracias a ambos por la presentación, muy interesante también. De hecho, ya empiezan a acumularse las preguntas. Pasamos ahora al Hospital Sant Joan de Déu y, en primer lugar, voy a dar paso al doctor Alfonso de Oyarzábal, biólogo del Laboratorio de Metabolismo Sináptico desde Sant Joan de Déu, desde el hospital. Hola, Alfonso. Adelante, cuando tú quieras. Hola, Yolanda, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Vale, perfecto. ¿La veis bien, verdad? Sí, vale, genial. Vale, bueno, pues me presento, yo soy Alfonso Oyarzábal, soy investigador en el Laboratorio de Metabolismo Sináptico en el Hospital Sant Joan de Déu y voy a presentar dentro del bloque de lo que hacemos en Sant Joan de Déu la parte de lo que hacemos en el Laboratorio de Metabolismo Sináptico, ¿no? Que es una investigación que está dirigida hacia la búsqueda de nuevos tratamientos. Este laboratorio está dirigido por la doctora García Cazorla, que seguramente la conozcáis, es neuropediatra e investigadora. Yo soy uno de los investigadores que está llevando un poco la parte más de molecular. El trabajo en el laboratorio de metabolismo sináptico, aunque luego todo esto va a explicar mi compañera Maro Callaghan, la doctora Callaghan, hay que un poco también entenderlo dentro de dónde estamos, en el hospital y de dónde venimos, ¿no? En realidad el trabajo en el hospital en síndrome de Rett empieza en los años 80 con la doctora Pineda, que seguramente la mayoría, si no todos, conozcáis de sobra, que empezó a trabajar hace ya pues casi 40 años, no más de 40 años, ¿no? En síndrome de Rett. ¿Qué nos permite esto? Esta historia y dónde estamos, ¿qué nos permite? Bueno, aunque trabajamos, el hospital es un hospital de asistencia clínica y trabajamos en la asistencia clínica, nos permite estar en un hospital, hacer todo un espectro de investigación que va desde la básica hasta la translacional y el ensayo clínico, ¿no? Es decir, aunque estamos centrados en la asistencia clínica, desde esta asistencia clínica sale una investigación, tanto para búsqueda de nuevos tratamientos y nuevas terapias, como para entender la enfermedad y cómo poder diagnosticar esta enfermedad, que explicará luego mi compañera, la doctora Judith Armstrong, como luego toda esta investigación, cómo la podemos trasladar y repercutir
en ensayos clínicos. En la parte de asistencia clínica lo centramos dentro del concepto de la clínica red, que explicará luego mi compañera Maro Callaghan, y la parte de investigación, ensayos clínicos. En la investigación translacional tenemos 5 proyectos en activo que cubren investigación desde el diagnóstico genético a la búsqueda e implementación de nuevas terapias, y que algunos de ellos han resultado, de hecho, en 2 ensayos clínicos que se están desarrollando con ensayos, con tratamientos que hemos desarrollado íntegramente en nuestro equipo, como explicaremos un poco más adelante. Entonces, el laboratorio de metabolismo sináptico del hospital trabaja en red de 2013, unos 7-8 Alfonso, años. perdona, creemos Sí. que la pantalla, no sabemos si estás compartiendo del todo la presentación, porque se te ve toda tu pantalla. Vale, pues espera, yo creo que es porque tengo una pantalla, a ver, un segundo. Ahora debe estar en ello, perdonad. Ahora sí. Ahora, perfecto. Al final la pantalla duplicada, perdonad, y yo creo que lo ha cogido mal por esto. Vale, bueno, pues íbamos por aquí, ¿no? Comentábamos un poco, voy a ver si consigo poneros, estamos un pequeñitos, sí, ya está, ya sí. Así ya me veo, perfecto. El laboratorio de metabolismo sináptico del hospital. Venimos trabajando en síndrome de Rett desde 2013, unos 7 o 8 años, ¿no? Y ahora mismo, dentro del laboratorio, llevaríamos como unas 4 líneas abiertas. Hemos trabajado en 4 líneas de ataque. Por una parte, estudiando la neurotransmisión. La neurotransmisión, que es el proceso con el que una neurona se comunica con la otra, ¿no? Como ya han explicado las 2 ponentes. Al final es como una neurona se comunica con otra, y todos sabemos ya que en síndrome de Rett esto está muy alterado. Entonces nosotros hemos estudiado la neurotransmisión, o cómo esto está afectado en síndrome de Rett y cómo se puede utilizar como llama terapéutica, sobre todo centrándonos en 2 neurotransmisores, que son 2 pequeñas moléculas con las que una neurona se comunica con la de al lado, que son el GABA y la adenosina. Pero bueno, tampoco tiene muchísima más importancia. El caso es que esto es una línea de trabajo que llevamos haciendo desde el principio que empezamos a trabajar en el laboratorio y que hemos continuado a lo largo de los años. Y hemos producido una serie de trabajos. Primero estudiamos la inmadurez del sistema GABAérgico, que se publicó en 2013. Hubo un trabajo con las células IPS, más parte de la adenosina, que se ha continuado ahora mismo, se ha publicado hace un año, con la alteración del sistema adenosina y los receptores de BDNF. Bueno, hemos hecho un estudio extenso de biomarcadores que sigue en curso. Publicamos hace un año, que hemos presentado en otras jornadas, la disfunción del receptor de GABA y cómo esto estaba alterado a lo largo del desarrollo, y lo importante que eran las ventanas terapéuticas, y cómo las alteraciones moleculares en una época del desarrollo no tienen por qué ser las del siguiente época del desarrollo. Bueno, pues estoy haciendo distintos trabajos en esto. Tenemos otra línea de investigación que también desarrollaremos un poco más luego, que es sobre el estudio de vías celulares y metabólicas que están afectadas en síndrome de Rett. Dentro de esto vamos a presentar luego en un poquito más de extensión 2 proyectos, que serían la cápsula Red y el fármaco, que igual los conocéis porque los hemos presentado ya en las jornadas Red que organizamos, entonces hemos hablado de esto más veces. La cápsula Red, resumiendo mucho, hemos hecho ya los ensayos en ratones, en un modelo animal de ratones, de distintas edades, como luego estudiaremos, y podemos decir que ya hemos encontrado una nueva opción de tratamiento que vamos a empezar a ensayar en enero de 2022, dentro de un par de meses. Y el fármaco es un proyecto también bastante largo, que hemos probado en distintos modelos celulares, en células de pacientes, luego en modelos animales, que también parece que tiene un efecto positivo y que podría ser una vía de tratamiento, y hay un posible ensayo que se está manejando para también hacer durante 2022. Hay una tercera línea de investigación, un tercer gran proyecto. Todas estas líneas de investigación, más que proyectos, son grupos de proyectos, ¿no? Dentro de cada línea abrimos varios proyectos, como es la anterior. Entonces, dentro del proyecto de mapa cerebral, de mapeado cerebral, lo explicaremos ahora después. Se ha hecho un mapa cerebral de cómo está el cerebro Rett según unos parámetros y cómo esto se puede modificar o no, que ahora después extenderemos. Y tenemos nuevas líneas, ¿no? Es decir, estas 3 son las que llevamos desarrollando ya unos años, en las que más resultados hay, pero bueno, seguimos trabajando con nuevas líneas y nuevas pruebas de concepto que vamos desarrollando y que podrán llegar a un puerto u otro, ¿no? Es decir, hace 2 años, hace 3 años, hablábamos de la cápsula Red como una nueva línea. En esas jornadas hablábamos de este posible tratamiento con una nueva línea que estábamos abriendo, y 3 años después estamos hablando de un posible ensayo clínico, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre seguimos con nuevas líneas. Entonces, al final, esto es importante, que todo nuestro trabajo va siempre enfocado al diagnóstico, más que el diagnóstico, que sería la parte que explicará luego Judith, que es la parte de genética, el laboratorio de genética que dirige ella, y nosotros nos enfocamos sobre todo en el tratamiento del síndrome de Rett, ¿no? En cómo podemos encontrar dianas y cómo podemos tratarlas.
Entonces, esto es lo que hacemos, o lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo lo financiamos? Bueno, en la financiación del Laboratorio de Metabolismo Sináptico, que somos Cristina, que es técnico de investigación, Juliana Musocranova, que está haciendo la tesis en síndrome de Rett, yo, que soy investigador también, y está dirigido por Ángels, la doctora García Cazorla. ¿Y cómo se financia este laboratorio? Bueno, pues tenemos una financiación público-privada. Respecto a lo público, tenemos activamente ahora mismo 2 proyectos FIS, uno de biomarcadores y otro del equipo de Neuroelectrics, y un proyecto Retos. Pero hemos tenido 2 proyectos FIS, uno de ellos acaba de terminar, y el proyecto Retos, y también por parte del CIBERER y el Instituto de Salud Carlos III, que tenemos un contrato de un investigador, que soy yo, vamos, que es mi contrato, que es un contrato asociado al CIBERER. Decíamos público-privada porque por la parte de la privada tenemos muchísimo apoyo de asociaciones de pacientes, Mi Princesa Rett y Retando el síndrome de Rett, que precisamente nos han permitido financiar personal investigador y diversos proyectos, ¿no? Que esto ha sido clave, primero porque cualquiera de mis compañeros puede decir a la vez que nosotros que la clave para poder trabajar es tener gente que trabaje, y la financiación del personal investigador, por lo menos en nuestra experiencia, es lo que nos ha marcado la diferencia en poder avanzar en algunos proyectos, y los diversos proyectos porque también ha sido siempre unas donaciones, una financiación que nos han permitido empezar desde pruebas de concepto, desde ideas que hemos ido perfilando y que ahora veremos en lo que han ido concluyendo, ¿no? Entonces decíamos que teníamos 4 proyectos y que nos íbamos a centrar, o 4 líneas, y que nos íbamos a centrar en 2 de ellas. Vamos a explicar, estas 2 son las vías celulares metabólicas y la del mapeado cerebral. Vamos a empezar hablando un poco de la del mapeado cerebral. Este es los estudios de conectividad cerebral funcional con EEG, o electroencefalograma multicanal, que es el proyecto de mapas cerebrales, ¿no? Que habéis oído alguna vez hablar de este proyecto. El EEG es una herramienta muy útil y de uso diario en la práctica clínica para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo se utiliza mucho en epilepsia, pero también nos puede dar información de la conectividad funcional. Entonces, en un registro EEG observamos que tenemos distintos tipos de ondas que están en distintas áreas o más o menos presentes en distintas áreas del cerebro, ¿no? Por ejemplo, tenemos las ondas delta, que son ondas más lentas, que se expresan o que aparecen cuando hay un sueño profundo. O las ondas beta, que son unas ondas que se producen cuando estamos en un estado de alerta y de concentración activa. Entonces, lo que hacemos con un mapeado por registro completo de EEG, es saber qué zonas están más o menos activas y cómo están estas zonas, ¿no? Entonces, esto, que es el mapeado cerebral y síndrome de Rett, lo hemos hecho, o se ha hecho con el casco de Neuroelectrics, que a lo mejor lo conocéis seguramente y posiblemente muchas de vuestras hijas hayan participado. Y se ha hecho, es un proyecto bastante complejo que se ha hecho en colaboración con ingenieros de BioArc, ¿no? Que es un grupo de ingeniería biocomputacional. Y esto se ha hecho un mapa cerebral de todas estas zonas y estas ondas, tanto en reposo como realizando distintas actividades con el TOBI, con el sistema de eye tracking, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, en este primer visto hemos visto primero que habría un predominio de ondas lentas en áreas frontotemporales y que parecería que habría una pérdida de simetría entre los hemisferios a lo largo del tiempo. Es decir, esto se relacionaría un poco con una pérdida de capacidad de aprendizaje a lo largo de la evolución de la enfermedad. Este ha sido un primer trabajo que se ha publicado recientemente, de cual estamos muy contentos, pero es un primer trabajo de un proyecto un poco más amplio, ¿no? Y de nuevo, quiero señalar aquí que este proyecto ha sido íntegramente financiado por las asociaciones Mi Princesa Rett y Retando, que financiaron este proyecto y que ha sido la verdad que muy interesante. Entonces, una vez que teníamos el mapa y que hemos visto qué zonas estaban afectas y cómo estaban afectas, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, oye, ¿podemos aplicar de una manera combinada la estimulación cognitiva con el TOBI y la estimulación eléctrica transcraneal? Entonces, en lo que hacíamos, bueno, esta pregunta o este proceso, ¿no? Ha salido un artículo de un grupo italiano, se publicó un artículo muy recientemente de un grupo italiano en el que hacían esta misma aproximación con 31 pacientes de 13 a 35 años, es decir, 31 pacientes un poco mayores o tirando hacia mayores, y observaban que con esto conseguían una mejoría en la atención y el lenguaje. Entonces, que leer este artículo publicado, paradójicamente, ha sido muy, muy beneficioso, ya no solo porque da una evidencia de lo que quieres hacer, un respaldo de lo que quieres hacer y a la idea que tenías, sino porque nos ha permitido hacer un uso compasivo, plantear un uso compasivo, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque ha sido mucho tiempo con unas limitaciones administrativas y de regulatoria muy, muy, muy marcadas, en las cuales no conseguíamos avanzar porque era muy difícil por el mercado que tenía este casco para hacer este proyecto. Entonces, ahora que nos podemos permitir el uso compasivo, esto lo podemos hacer en la unidad de neuromodulación del Hospital Sant Joan de Déu, y lo podemos hacer gracias a que existe esta unidad de neuromodulación que dirige la doctora Hanna Climent, compañera también del hospital, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a hacer en pacientes, en principio, el proyecto está planteado en pacientes de más de 6 años, una forma leve moderada de la enfermedad y sin epilepsia. Y de hecho ahora mismo estamos ya en el proceso de reclutamiento del primer paciente para empezar este ensayo o este proyecto. ¿Por qué más de 6 años? Porque la estimulación eléctrica no está aprobada para pacientes de menos de 6 años, porque no sabe cómo podría impactar a posteriori. ¿Y por qué sin epilepsia? Es porque lo que planteamos es lo que se llama una estimulación en positivo, es decir, que aumenta la excitabilidad de algunas áreas. Entonces, en pacientes que tuvieran epilepsia o una epilepsia muy manejada, podría incluso ser contraproducente, ¿no? Todavía no lo sabemos eso, pero de momento para este ensayo se plantea de esta forma. Como decíamos, esto se puede hacer gracias y aquí en la unidad de neuromodulación del Hospital Suñé de Déu, en la que se ha constituido un equipo muy multidisciplinar, en el cual se van a hacer unas escalas previas, hay neurofisiólogos trabajando, se define el tratamiento y se ha colaborado para todo esto con el Departamento de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de Oxford. Entonces lo que se va a hacer es trabajar con el equipo de Geodesic de Philips, que es un casco, el que teníamos antes, tiene el que hablábamos antes, con el que se ha hecho este mapeado, creo que son 36 canales o 30 canales, y el de Neuroelectrics eran 30 canales y este tiene 200 canales, es decir, te da una información un mapa muchísimo más preciso de cómo está el cerebro, ¿no? Entonces se va a hacer este registro antes, prebasal, luego se hace la intervención con y sin Toby, y luego se hace el otro registro basal, ¿no? De cómo ha quedado todo. Y esto se va a hacer durante 4 semanas en sesiones de 20 minutos todos los días, menos los fines de semana. Y posteriormente habrá unas sesiones de consolidación de este. Como decíamos, este proceso, perdonad, estamos ya reclutando el primer paciente, es decir, ya arrancamos con esto. Y esto era el primero que teníamos, ¿no? El de la parte de G. Ahora vamos a hablar del otro bloque de proyectos, que serían las nuevas opciones terapéuticas desde el estudio de las vías metabólicas que decíamos, ¿no? Dentro de esto teníamos dos partes. Una de ellas es el fármaco y la otra parte es la dieta neuroprotectora o la píldora red, ¿no? Este trabajo que voy a presentar ahora mismo es parte de la tesis doctoral de Juliana Musocranova, que está haciendo la tesis en nuestro grupo y que ha trabajado en este proyecto, la verdad que muy intensamente y exclusivamente. Este proyecto es un proyecto que está cofinanciado por el Ministerio y por Mi Princesa Red, en el ámbito de una convocatoria retos. Y lo que se planteaba era un fármaco que actúa sobre la función mitocondrial y sobre la inflamación. Vamos a probarlo en red. La función mitocondrial no la voy a volver a explicar porque la han explicado muy bien antes mis compañeras, ¿no? Sonia, por ejemplo, lo ha explicado muy bien y al final es lo que decía ella, ¿no? La mitocondria sería un poco la encargada, entre otras cosas, de dar energía a la célula y sabemos ya, como comunidad científica, que la mitocondria está alterada en síndrome de Rett. Entonces, en este proyecto lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a definir en qué parámetros está alterada en una serie de modelos, que serían ratones y células de los pacientes, y vamos a ver si con este tratamiento podemos conseguir mejorar estos parámetros o no. Entonces hemos visto primero en células, en distintos tipos de células, que efectivamente conseguimos manejarlo, y ahora hemos dicho, bueno, pues vamos a irnos a ratones. Y lo mismo que explicaba Carmen también muy bien, ella, que ha explicado también muy bien con los ratones, ¿no? De la importancia de la ratón, trabajar en ratonas y no en ratones, aunque es más fácil y un poco tentador a veces trabajar en ratones, la importancia de hacerlo en ratonas porque son hembras que reflejan mejor la patología que nos encontramos en los pacientes, ¿no? Y todo este espectro del presintomático y el sintomático, y entonces hemos hecho en realidad lo mismo. Trabajar tanto en ratonas presintomáticas como en ratonas sintomáticas, y además hemos hecho dos opciones de tratamiento. Por una parte, un tratamiento largo continuado, es decir, desde que nacen, o que lo que sería equivalente a lo mejor a un diagnóstico precoz si existiese, les pongo un tratamiento y lo mantengo durante todo el curso de toda la evolución de la enfermedad. Como en ratonas ya sintomáticas, les doy el tratamiento durante un tiempo corto para ver qué tal si consigo revertir la enfermedad en ratonas ya sintomáticas, ¿no? Y esto hemos estudiado distintos parámetros: la inflamación, la bioenergética, comportamiento, una serie de alteraciones moleculares, y hemos tenido resultados positivos. No me voy a extender en explicar estos resultados, porque si no sería muy larga, muy pesada, y además, como muchos de vosotros habéis asistido ya también a las jornadas que organizamos en el hospital cada año, pues ya lo hemos explicado en estas jornadas, ¿no? Tampoco vamos a reiterarnos en cada vez que hablemos. Pero al final hemos tenido resultados muy positivos en distintos modelos, de hecho en todos los modelos que lo hemos probado, y en aspectos distintos de la enfermedad. Entonces, esto lo hemos hablado con la farmacéutica que tiene este fármaco y en principio están muy interesados en hacer un ensayo clínico. No podemos decir más porque está pendiente de autorización de marketing, etc.
pero en principio sí que parecería que están muy interesados. Está buscándose financiación, se está viendo cómo se hace, cuánto costaría, cómo se puede hacer, qué selección de pacientes habría que hacer, pero parece que va adelante. Este proyecto empezó en 2018, fue una convocatoria del Retos 2017, con lo que empezó de facto en 2018, y ha sido un tiempo bastante corto, en realidad, ¿no? 2 años y medio, 3, COVID mediante, en el cual hemos pasado de la propuesta por cómo funciona el fármaco y lo que conocíamos del metabolismo y cómo funcionaba el síndrome de Rett, pensar que podría haber un match, que podría encajar y que podría funcionar, a estar hablando ya de hacer un ensayo clínico con la farmacéutica, con lo que estamos francamente muy orgullosos de este trabajo. Uliana en concreto además pudo empezar en ese trabajo gracias precisamente a la financiación de Mi Princesa Rett, porque fue una co-contratación entre el Ministerio y ella, que es lo que nos permitió avanzar en este tiempo, si no habría sido imposible. Lo que decía de la financiación. Y teníamos, aparte del fármaco, la otra parte, que era la fórmula neuroprotectora. La fórmula neuroprotectora, también hemos hablado de esto en las distintas jornadas que hemos organizado y seguramente hayáis oído hablar de ello. Esto es lo que llamamos o fórmula neuroprotectora o dieta Rett o píldora Rett. Es una fórmula que incluye muchísimos compuestos que entran dentro del ámbito de los nutracientes, que se ha diseñado íntegramente en el laboratorio. De hecho, el diseño es obra de Ángel García Cazorla y fruto de su conocimiento, de la doctora García Cazorla, y fruto de su conocimiento del metabolismo cerebral en el cerebro en desarrollo. Es decir, al final venimos del laboratorio de metabolismo sináptico, ¿no? Lo que mejor conocemos es el metabolismo del cerebro en desarrollo. Entonces, gracias a saber cómo funciona todo esto y cómo podría estar alterado en Rett o cómo parece que está alterado en Rett y cómo podríamos modularlo, se ha diseñado una dieta neuroprotectora que la función sería un poco proteger el cerebro de todos los daños que le van viniendo con el síndrome de Rett, ¿no? Este ensayo este estudio lo empezamos con los ratones en agosto de 2018. Todo esto empezó un poco antes porque había que diseñar la dieta, comprar los ratones, mover la colonia, que cualquiera que trabaje con estos ratones sabe que es muy complicada, ir desarrollando todo, pero empezamos los primeros experimentos en agosto de 2018. En estos 2-3 años hemos tenido resultados positivos en modelos animales. Ahora mismo está en proceso de evaluación de patente por la Agencia de Patentes. Y tenemos desde el jueves justo el aprobado definitivo por el Comité de Ética, con lo que podemos decir ya que en enero de 2022 empezamos un ensayo clínico para ensayar esta dieta neuroprotectora en síndrome de Rett. Y este proyecto, así como el otro decíamos que había estado cofinanciado por el Ministerio y Mi Princesa Rett, este ha sido íntegramente financiado por las asociaciones de pacientes retando al síndrome de Rett y Mi Princesa Rett. Y este proyecto en realidad nos hace mucha ilusión porque es un proyecto que nace íntegramente y se desarrolla íntegramente en el laboratorio, ¿no? Es decir, parte de nuestro conocimiento, diseñamos una dieta, cogemos los ratones, probamos esta dieta, decidimos cómo la vamos a evaluar, la evaluamos, ha funcionado, tenemos el aprobado del Comité de Ética y podemos empezar un ensayo en 2022. Y un poco los tiempos que manejamos aquí, que no son los que suelen ser en investigación, que son muy lentos, esta vez ha sido muy rápido precisamente porque hemos podido tener una persona trabajando en este proyecto, a Cristina, la técnico de investigación que enseñábamos antes, trabajando en este proyecto y nos ha permitido avanzar muy rápido en él, la verdad. La verdad que estamos muy contentos, como desde la apuesta que hicimos hace 3 años, de oye, mira, tenemos esta idea, no sabemos si va a funcionar o no, vamos a probarla, y gracias a la donación que nos hicieron pudimos probarla y el resultado en un ensayo clínico. Que oye, habrá que ver qué pasa, ¿no? Puede que funcione, puede que no, o puede que funcione en unos aspectos y en otros no, pero de momento estamos muy positivos y muy contentos con esto. Todo esto se ensambla dentro del proyecto BRAIN, que es un proyecto más grande, un proyecto del Hospital Sant Joan de Déu, que se plantea o se está gestando para dedicado al desarrollo de terapias avanzadas y personalizadas, ¿no? Entonces va a tocar distintos palos, de los cuales muchos de ellos tocarían al síndrome de Rett, que es las terapias dietéticas y metabolómicas, la terapia farmacológica, la génica celular, la quirúrgica, la psicológica, la neuromodulación, todo esto ensamblado con un eje transversal que es la rehabilitación y la terapia de apoyo familiar. Entonces, bueno, esto es un poco un proyecto que también seguramente habréis estado en muchas de las presentaciones que se han hecho en el hospital, un proyecto muy grande que incluye a muchas áreas del hospital, no solamente es neurología, neurocirugía, psiquiatría, bueno, muchas áreas del hospital y en los cuales se ensambla, o en los cuales se integrará también el trabajo multidisciplinar que hacemos en síndrome de Rett, que en cualquier caso seguro que explicará mejor ahora mi compañera Mar. Entonces, decíamos que quiénes éramos el Laboratorio de Metabolismo Sináptico y cómo nos hemos financiado y tal, y la realidad es que al final todo nuestro éxito lo debemos es por y para los pacientes, ¿no? Para vosotros, para las asociaciones de pacientes. En realidad hemos tenido colaboraciones mantenidas en el tiempo
en muchos años ya, con distintas asociaciones de pacientes y muy buena relación con todas las asociaciones que nos han permitido también ir conociendo dónde están las necesidades de estas pacientes, ¿no? y cómo ir trabajando, o cómo enfocar este trabajo. Y decía antes que era hacía una foto, antes teníamos una foto que éramos muy poquitos, pero en realidad no, es decir, esto era el laboratorio de metabolismo sináptico. La unidad en síndrome de Rett, y esto solamente es una parte, es mucho mayor, ¿no? Es genética, es neurología, es neuropsicología, es el laboratorio, somos muchos, ¿no? Financiados, como decíamos, por estas dos asociaciones fundamentalmente, el Carlos III y el Ministerio y Proyectos Europeos. Y esto sería todo por mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta, bueno, creo que al final las hacemos, ¿no? Si no, pasaríamos a mi compañera Mar, creo. Bueno, muchas gracias, Alfonso, muy interesante. Gracias por el esfuerzo en resumir todos esos proyectos, que tiene que ser complicado. Y bueno, deciros que si desde FinRed podemos ayudar en algún sentido, ya sabéis que las convocatorias están abiertas, o sea, en el momento que se abren podéis presentar los proyectos que consideréis oportunos. Muchas gracias. Bueno, y sí doy paso a la doctora Mar O'Callaghan, médico neuropediatra del Departamento de Neurología y coordinadora de la Clínica Red en el Hospital Sant Joan de Déu. Adelante, Mar, cuando quieras. Gracias, Yolanda, y a todo FinRed por invitarnos a esta jornada de tarde del sábado. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Vaya, espera un momento. Wow, preferencias del sistema. Perdonan un segundito, porque en principio vale, me funcionaba, pero... Si no, Judith, si quieres compartírmela tú, que creo que la... Ah, no, espera, ya está, ahora aparece. ¿Ahora la veis? Sí, vale, es que el Mac tiene sus trucos. Bueno, pues como he dicho, daros las gracias y vamos a explicar un poquito la Clínica Red y las actividades, algunas de las actividades relacionadas que estamos haciendo en clínica, en investigación clínica. Este es el índice que vamos a seguir. Y el título de la primera parte es Más de 30 años en síndrome de Rett en el Hospital Sant Joan de Déu, porque quería remarcar pues eso, que la historia a nivel internacional de la historia del síndrome de Rett, ya lo he dicho antes, que en el año 66 se describe las primeras 20 pacientes por Andreas Drek. Luego en los años 80 y 90 aparecen los primeros criterios diagnósticos y las primeras asociaciones de pacientes tan importantes para el desarrollo del conocimiento de esta enfermedad. En el año 99 hay un hito que marca la historia del síndrome de Rett con la descripción de la relación del gen MECP2 relacionado como causante del síndrome de Rett. Y luego ya como en los años 2000, 2010 y en el año 2010 cómo se definen los criterios clínicos de síndrome de Rett de Neil. Aquí me ha faltado una diapositiva que se me ha colado que explicaba los avances en los últimos años, ¿no? La descripción de nuevos fenotipos y nuevos genes relacionados con Rett o fenotipos de síndrome de Rett y los nuevos avances en el conocimiento de mecanismos fisiopatológicos que se están describiendo. Y mientras paralelamente pasaba esto a nivel internacional, pues en Sant Joan de Déu la doctora Pineda, a la que hemos de hacer un gran homenaje, empezaba desde su consulta a reclutar pacientes de toda España y hacía su propio registro. En el año 99, que cuando se describe el gen, enreda a la doctora Armstrong para poner en marcha el diagnóstico molecular del síndrome de Rett en España y se diagnostican las primeras pacientes en España y muchísimas pacientes se han diagnosticado gracias al trabajo de la doctora Judith Armstrong en el hospital y crean un checklist para el fenotipado de las pacientes. Ello da lugar a una primera publicación con la serie clínica y genética de los pacientes con síndrome de Rett en España. Su tesis, la doctora Armstrong, desde el año 2000 la doctora Pineda trabaja ya como una unidad multidisciplinar de síndrome de Rett en España, ya está trabajando con traumatólogos, con rehabilitadores, con psicólogos, con epileptólogos, con digestólogos, ya se trabaja esto desde los años 2000
cuando se describen los genes FOXG1, CDKL5, ya en Sant Joan de Déu pues, se leyó una tesis, la doctora Ana Roche, sobre la relación genotipo-fenotipo en FOXG1 y CDKL5. En 2013, ya lo ha dicho Alfonso, que la doctora García Cazorla inicia su aventura en el laboratorio de metabolismo sináptico por todos los conocimientos que tiene y se empieza la investigación dirigida a dianas terapéuticas en red. Luego, por esta época, hacia 2007-2008, empiezo yo a trabajar con la doctora Pineda, de la cual intento aprender todo lo más que puedo. Y en el año 2014-2015 creamos un protocolo de atención a las pacientes con síndrome de Rett, que es un protocolo de las complicaciones y el manejo del día a día de las pacientes con síndrome de Rett. Hacemos un protocolo de paso a la vida adulta en 2015 y en 2018 todo este trabajo y toda esta atención multidisciplinar que se viene haciendo de años, pues se institucionaliza como Clínica Red, centro de referencia en red, que veis que pongo entre comillas, y ahora os cuento por qué. Así, y esto remarca un poco lo que ha dicho Alfonso, la historia de Red en el Hospital Sant Joan de Déu tiene más de 30 años de evolución, pero es muy importante remarcar que ha ido desde la clínica, desde el trabajo clínico, desde ver muchas niñas durante muchos años en la consulta, en definir criterios clínicos, bases de datos, checklist, volverlos a redefinir, volverlos a pensar, participar en la creación del registro europeo a lo que sería hoy en día la Clínica Red. Desde la clínica se fue a la genética, se participó en el diagnóstico molecular de pacientes con MECP2, la descripción de nuevos fenotipos y genes relacionados con fenotipos Red-like y al trabajo que ahora os presentará Judith de las nuevas dianas moleculares en MECP2. Y desde la clínica y la genética hemos pasado a la investigación en laboratorio, a conocer un poco más de metabolismo, inflamación, sinapsis, en MECP2, todo ello dirigido a nuevas dianas terapéuticas. Y todo esto es para volver a la aplicación clínica de lo aprendido en clínica, en diagnóstico y en investigación. O sea que Sant Joan de Déu creemos que es un centro de referencia en red en que se puede trabajar con modelo de asistencia e investigación translacional. Veis que todo el rato el término centro de red, centro de referencia, lo pongo en comillas porque en España no existe un CESUR como tal. El CESUR son los centros y servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Hay CESURes para ataxias y paraparesias, CESURes de epilepsia, CESURes de displasias óseas, pero para Red como entidad única no existe un CESUR y tampoco hay un CESUR para enfermedades cognitivo-conductuales de base genética, que es el grupo de enfermedades en el que se incluiría el síndrome de Red. En Catalunya existe una xarxa d'unitat d'expertesa clínica en malalties cognitivo-conductuales de base genética en edad pediátrica, que es quizá la SUEC es lo que se asemejaría al CESUR en España. Y realmente estas xarxas d'unitat d'expertesa lo que hacen es coger los centros que tienen una historia y una trayectoria en una patología y designarlos como centro de referencia para poder recibir pacientes. Entonces, realmente no hay centros de referencia en España a nivel nacional establecidos por el Sistema Nacional de Salud. Bueno, vamos a pasar al Registro Nacional de Red y hablar un poco del estado actual del registro Red en España, de los registros. Seguramente muchos médicos de España tienen registros personales con datos clínicos, genéticos de pacientes con síndrome de Red. Alguien que tenga pacientes pues habrá hecho, todos los médicos tenemos un propio registro, los genetistas, pero los datos que recogemos no son homogéneos y no podemos compartirlos sobre todo por la privacidad de datos, ¿no? Tú no puedes compartir información sin que haya un consentimiento por medio y una aprobación por los pares. Sin embargo, está el registro europeo, que lo hemos comentado antes, que se creó entre el año 2008-2010 y en el que España hemos metido desde Sant Joan de Déu 400 y pico pacientes. Y decir que no hay registro en España, pero tampoco en Francia, Alemania, Portugal, o sea que no es que seamos los únicos, sino que a lo mejor estamos participando en el registro europeo, pero en España, para saber qué niñas hay, qué fenotipo tiene, no tenemos eso. Entonces, con el conocimiento y los nuevos avances en investigación, necesitamos conocer muy bien qué pacientes tenemos en España, con una buena caracterización genética, clínica, qué tratamientos están tomando para poder evaluar la progresión de enfermedad y, sobre todo, poder evaluar la respuesta a todos estos ensayos que estamos creando y poder reclutar pacientes, porque a lo mejor en Barcelona vamos a desarrollar un estudio, pero si no conocemos lo que hay en España, a veces no podemos reclutar los pacientes que queremos.
Y los requisitos para liderar la creación de un registro nacional pues sería pertenecer a un centro de referencia, entre comillas, en red, pertenecer a una red nacional de investigación en red como el CIBERER, que es el Centro de Investigación Nacional en Enfermedades Raras avalado por el Carlos III, y participar previamente en registros en síndrome de red o otros registros internacionales. En España existe el REDCap, que es una plataforma que trabaja con registros internacionales y que ayuda a la creación de registros para recopilar datos para que luego podrán ser aplicados en clínica y en ensayos clínicos. Pues desde Sant Joan de Déu lo que hicimos fue contactar desde hace meses ya con CIBERER y REDCap y hicimos una solicitud formal de un registro nacional de red. Invitamos al Hospital Niño Jesús, puesto que creo que ellos estaban haciendo algo parecido, y dijimos vamos a aunar esfuerzos y vamos a hacerlo de manera con CIBERER y REDCap, con los que trabajamos nosotros desde hace tiempo. Y ya hemos tenido 3 reuniones con Víctor y con Elena y con el REDCap. Estamos empezando a barajar qué datos vamos a incluir, demográficos, genéticos. Nos gustaría introducir las escalas validadas para luego poder ver una fotografía de cada niña y ver la evolución. Estamos trabajando también el consentimiento informado y a nosotros nos interesaría muchísimo con Judith y con la doctora Pineda poder volcar los datos de la red del registro europeo. Una vez tengamos todo esto armado, que esperemos que sea, vamos a ver si primer trimestre del 2022, siendo muy optimista, empezaremos a hacer difusión y queremos que sea un registro en que puedan participar médicos de toda España, pero centralizado en 2 centros. Y luego voy a dar una pincelada respecto a lo que ha contado Alfonso, ¿no? De la aproximación como diana terapéutica del metabolismo en síndrome de red, de la dieta cetogénica en red. Y bueno, decir en qué consiste la dieta cetogénica, todos lo conocéis, que es una dieta alta en grasas, con pocos hidratos de carbono y con una adecuada proporción de proteínas. Decir de la importancia de la dieta cetogénica como factor neuroprotector y muy importante en las enfermedades del neurodesarrollo, porque tener el cuerpo en cetosis, tener los cuerpos cetónicos, se ha visto que aumenta la producción de energía, aumenta la formación de mitocondrias, aumenta a nivel de neurotransmisión, lo que hace es que aumente la transmisión GABAérgica y disminuya un poco la transmisión glutamátérgica. Y ello daría un efecto neuroprotector. A nivel clínico, pues da mejoras en atención, en memoria de trabajo, también hay trabajos descritos en que mejora la función motora y el estado de ánimo. Sabéis que las indicaciones de la dieta cetogénica en niños y en adultos es la epilepsia refractaria, pero cada vez están saliendo más trabajos en enfermedades neurodegenerativas y del neurodesarrollo. Nosotros ya lo planteamos en 2018-2019, enseñamos esto en una de nuestras jornadas, que queríamos hacer un proyecto piloto con 4 o 5 pacientes red, una evaluación basal de la actividad eléctrica, de un PET cerebral y escalas de evaluación clínica, instaurar dieta cetogénica y ver la evaluación a largo plazo de qué pasaba en estas niñas. Realmente, de las pacientes que pudimos incluir, solo una ha estado estos 3 años con dieta cetogénica, otras estuvieron 1 año, pero no pudimos repetir ni el PET ni el electro, y otra lo dejó. Realmente ahí es una cosa más que los padres os podrán explicar si hablé con ellos de las dificultades, ¿no?, en estas niñas que les gusta comer de todo y que es uno de sus placeres, quizá como están limitadas de muchas cosas en la alimentación, pues la dificultad en esta dieta, pero pensamos que vale la pena hacer el esfuerzo y los padres que lo hacen os podrán contar su experiencia. Respecto al vídeo de Gen síndrome de red, sí que está muy claro la descripción de las diferentes etapas, de cómo el trazado, el patrón característico del síndrome de red en las diferentes etapas está bien definido, haya o no haya crisis. En la etapa antes de la regresión no hay convulsiones y los electros pueden ser normales, suelen ser normales. En la etapa de la regresión aparecen ya puntas, ondas y en regiones más bien centrotemporales y aparecen las primeras alteraciones en sueño. En la etapa ya de stagnation, de estabilización, a partir de los 4 o 5 años y hasta la adolescencia, se va instaurando un patrón anormal en sueño con descargas epilépticas y aparece esa actividad lenta, frontal y temporal, y muchas veces descargas punta onda rítmicas generalizadas, que a veces nos asustan a los médicos porque decimos esto hay que tratarlo, no hay que tratarlo, tiene correlación con las crisis, no tiene correlación, pero está claro que no es el funcionamiento normal del cerebro y que el electro nos está ayudando a ver qué está pasando a nivel cerebral.
Y en la etapa 4 sí que se acaba de instaurar toda esa alteración de ritmos lentos a nivel central y frontal, y hay estados incluso de punta onda generalizada en sueño y en vigilia, en sueño y en vigilia, a pesar de que las crisis van desapareciendo. Entonces, en la paciente que ha seguido durante 3 años la dieta cetogénica, en 2018 encontramos que tenía una actividad de vigilia y sueño lenta, como es normal en las niñas con síndrome de Rett, y presentaba anomalías multifocales, sobre todo a nivel temporal. Y estas anomalías veíamos que se generalizaban y persistían en vigilia y en sueño eran muy frecuentes. En 2021, tras 3 años de dieta cetogénica, vemos que se instaura el ritmo ETA, que suele ser la evolución natural en síndrome de Rett, pero este ritmo lento está más a nivel parieto-occipital y no tanto en frontal. Y no presenta paroxismos epilépticos en vigilia, tras 3 años de dieta cetogénica. Y bajo sueño sí que se ven descargas punta onda en vértex y región centroparietal, no tanto frontales, en ambos hemisferios, en regiones muy localizadas a nivel central y temporal, no tanto a nivel frontal, que es lo que altera la atención, la conducta. Bueno, dicha actividad paroxística no fragmenta el sueño. Esto sabemos que es solo un primer PET a 3 años de tratamiento con dieta cetogénica y es un punto de una sola paciente. Pero bueno, ¿qué ha pasado a nivel clínico? Bueno, a nivel de PET. Pues a nivel de PET hay poquito descrito en síndrome de Rett. Está descrito en el año 96 ya una primera paciente con 3 años de edad en que había una disminución del metabolismo de la glucosa a niveles frontales. En cambio, luego hay unas pacientes descritas de entre 9 y 15 años con un aumento del metabolismo de la glucosa en regiones frontales. De ahí pensamos que a lo mejor con el tiempo hay un cambio en el metabolismo a nivel cerebral. En esta revisión que ha publicado recientemente Alfonso, es una revisión, no son resultados de nuestros estudios, pues una revisión del metabolismo en los trastornos del neurodesarrollo, y vemos que están alterados en los trastornos del neurodesarrollo y en MECP2 vemos que hay una alteración del metabolismo frontal a nivel de metabolismo de la glucosa. Entonces, sí que podemos enseñar las 4 pacientes que pudieron realizar el PET antes de empezar la dieta cetogénica. Solo una de ellas continuó con la dieta. Todas presentaban, y vemos que tenían edades precoces, entre 2 y 5 años, presentaban un hipometabolismo, sobre todo frontal, pero también parietotemporal y cerebeloso. Y lo que hemos encontrado en esta paciente que ha continuado 3 años es que este hipometabolismo frontoparietal ha pasado a un hipermetabolismo a nivel postcentral y también a nivel frontal. Entonces, no sabemos si es la evolución propia de la enfermedad o si la dieta cetogénica está haciendo algo. Estos resultados son de... ¿Y qué traducción tiene esto en la clínica? Estos resultados son de esta semana y la verdad que los médicos de medicina nuclear del Hospital Clínico de Barcelona estaban intentando ver cómo se podía interpretar todo esto. Pero quería ponerlo para ver un poco nuevas aproximaciones de estudio en síndrome de Rett de metabolismo cerebral. Y lo más interesante de esta niña a nivel de la Clinical Severity Scale es que a 5 años era una niña que solo hacía gritos y no hacía ninguna vocalización, y ahora a 8 años está empezando a vocalizar y está empezando a balbucear. Es verdad que es una niña que tiene una mutación que está descrita con una epilepsia, tiene una T158M. Sabemos que la correlación genotipo-fenotipo en epilepsia pues, a veces nos sorprende, pero sí que hay unas determinadas mutaciones que están bien descritas con epilepsia. Entonces, esta es una paciente que tiene una mutación que suele dar una epilepsia rebelde. Entonces, es una niña que presentó ausencias. La verdad que a su edad de 5 años todavía no había presentado crisis, pero presentaba unos bloqueos y una desviación de la mirada de los ojos. Y a 8 años, la verdad que no ha desarrollado epilepsia. Y si pasamos a la siguiente, lo que vemos es verdad que muchas escalas, muchos ítems, la niña se mantiene igual, pero sobre todo ha habido una mejora en el uso propositivo de las manos. Al menos los padres cuentan que la niña parece que tiene más intención en utilizar la mano derecha, cosa que antes no la utilizaba, y los padres lo describen así, y está descrito así en la historia clínica, que la notan que está mejorando en la atención, duerme bien, ha desaparecido el bruxismo y sobre todo no han aparecido crisis.
No sabíamos qué habría pasado si no hubiese empezado la dieta cetogénica, pero para nosotros la verdad que esto ha sido bastante reconfortante. Y bueno, como conclusión es decir que la Clínica Red es centro de referencia, entre comillas, en asistencia, diagnóstico e investigación translacional, que hemos puesto en marcha la creación del Registro Nacional de Síndrome de Rett y que actuaciones sobre el metabolismo cerebral creemos que pueden ser una diana y como el tratamiento con dieta cetogénica en fases precoces en Rett puede ser beneficioso para intentar cambiar la progresión o las complicaciones del síndrome de Rett. Y simplemente daros las gracias y luego haremos las preguntas. Sí, no sé si se me oye. Sí, sí. Sí, bueno, pues Mar, muchísimas... lo que te pediré, por favor, disculpa, Yolanda, es que quites la presentación. Vale, perfecto. A ver si sé hacerlo, porque hablar habéis visto que sé mucho, pero quitar presentaciones, espera un momento. A ver. Tranquila. Ya te lo he quitado yo. Deja de compartir, vale, Ya está. gracias. Nada, Bueno, pues nada, en primer lugar, Mar, muchísimas gracias. Gracias por esa atención clínica que hacéis al paciente, por vuestra larga trayectoria. Por supuesto, muchísimas gracias también a la doctora Pineda, que sé que está presente también de alguna manera aquí. Y bueno, sí, es cierto que cuando hacemos referencia a centros de referencia es siempre un poquito entre comillas. Obviamente no existen todavía CESURes, por desgracia, específicos para el síndrome de Rett, ojalá sea así algún día, ¿no? Y bueno, muy bien también porque esa colaboración que has comentado con el Niño Jesús para el registro de pacientes, creo que ese es un buen punto de partida en el sentido de que vosotros que tenéis una gran trayectoria y una larga trayectoria con esta patología y ellos que llevan un poquito o bastante menos tiempo, creo que ahí se pueden generar sinergias que pueden ser sobre todo muy buenas para todos y para los pacientes, que es lo que de alguna manera buscamos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, damos paso ya al último ponente de este tercer bloque, después ya pasaremos a la ronda de preguntas y ella es, seguro que ya todos la conocéis, la doctora Judith Armstrong, que viene, bueno, genetista molecular del Servicio de Medicina Genética y Molecular de la Unidad de Genómica del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Cuando tú quieras, Judith. Vale, me estaba esperando porque no sabía si lo estaba haciendo bien. Espero se me oiga y se vea bien todo. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Bueno, Mar ya ha dicho la edad que tengo porque ha dicho cuando he leído la tesis y todo, así que queda ahí la cosa, ya no puedo engañarme más. Y me gustaría presentaros pues, las últimas investigaciones que hemos hecho en el hospital. Sé que vamos muy mal de tiempo, así que intentaré ir rápido, pero no tan rápido como para que no se pueda traducir, ¿vale? He titulado esta presentación como Descubriendo la huella molecular del síndrome de Rett y para ello necesitaré que hagáis un ejercicio de, un poquito más, lo sé, de imaginación, ¿no? Porque a mí me consta que lo que estamos hablando a veces no es tan fácil de entender, pero bueno, allá vamos. Muy bien, no le gusta lo que hago. Ahora sí. Muy bien, lo primero de todo, y para ello he puesto esta diapositiva así grande, y es agradecer todas las donaciones que hemos recibido en todos estos años de parte de las asociaciones de pacientes, porque nos ha permitido en el 2015 pedir una beca de investigación al Ministerio de Economía y Competitividad que nos concedieron, y eso fue gracias a estas donaciones que nos permitieron hacer esa investigación que casi no se ve y que parecía poco productiva y que en catalán se llama pica pedra, ¿no? Es picar mucha piedra y hacer trabajo de cantera, de hormiguita, para estar a donde estamos, y nos concedieron este primer proyecto en el que queríamos encontrar qué mutación tenían las pacientes que se habían diagnosticado clínicamente como Rett, pero que no habíamos encontrado mutaciones en los genes que creíamos que tenían que tener. Así que tenemos este proyecto que nos dio muy buenos resultados.
y que fue la tesis doctoral de Silvia Vidal, que después he puesto una foto para que la veáis, y que leyó el año pasado, en plena pandemia. Dieron distintas publicaciones, pero resumiendo, lo que me gustaría deciros es que las pacientes que no encontramos mutación en MECP2 y CDKL5 o FOXG1 es porque tenían mutaciones en otros genes. Y genes que ya estaban descritos como causantes de patologías concretas que no eran Rett, ¿no? Es decir, son pacientes que tienen una clínica muy parecida a la síndrome de Rett, pero que al final acaban teniendo mutaciones en otros genes y que no son ni MECP2, ni CDKL5, ni FOXG1, ¿no? El año pasado pedimos un segundo proyecto para consolidar la línea de investigación a nivel de genética y nos lo concedieron, ¿no? Y bueno, eso nos da como mucha fuerza a nivel de grupo para seguir nuestra vía. Lo que queríamos ver ahora, y partiendo de ese primer proyecto, era, muy bien, estas pacientes que tienen una clínica muy parecida al síndrome de Rett, pero que se ha ido viendo que no tienen el gen MECP2 mutado, ¿qué es lo que tienen en común todas ellas, ¿no? Y bueno, eso es lo que os vengo a explicar hoy súper rápido, ¿vale? No os voy a explicar lo que es el síndrome de Rett, porque todos lo conocemos, pero sí que quiero detallar un par de cositas, ¿no? Es un síndrome del neurodesarrollo, ¿vale? Que hasta día de hoy no hay un biomarcador, y eso quiere decir que no hay una molécula en el cuerpo que te diga, sí, la tengo por encima de un nivel, pongamos 5, quiere decir que tengo síndrome de Rett, o la tengo por debajo, quiere decir que tengo síndrome de Rett. Eso no existe. Y eso, ¿para qué sirve? Pues sirve en el momento que queramos dar algún tipo de un tratamiento farmacológico o probar una terapia o lo que sea. Si no es una mejora muy evidente, necesitaremos evaluar si lo que vamos a dar sirve o no sirve, ¿no? Sabemos que el órgano mayormente afectado es el cerebro, sabemos que los modelos animales el que más se asemeja podría ser el ratón y que sea una ratona, eso ya lo han hablado mis compañeros. Sabemos que a nivel de modelos humanos y de células lo mejor sería aproximarnos a organoides, que es lo que nos iba contando, es el paso previo, un paso posterior, digamos, a lo que nos contó ya Sonia. Y lo que se estaba empezando a pensar es, MECP2 podía ser como el biomarcador que nos está faltando. Bueno, MECP2 nos confirma que la paciente tiene síndrome de Rett, pero no es excluyente, porque hay pacientes con síndrome de Rett que no estamos encontrando mutaciones en MECP2. Pero yo me quedé dándole vueltas al MECP2, ¿no? Llevo mucho tiempo dándole vueltas y quería estudiar un poquito más esta relación que tiene MECP2 con todas estas pacientes con una clínica similar, ¿vale? Si nos fijamos qué hace MECP2, MECP2 si lo tenemos mutado o si tenemos una deleción, resulta que no hay producción de MECP2 y tenemos menos cantidad de proteína o no funciona igual de bien, pero por defecto. En cambio, si tenemos MECP2 y está duplicado, causa también otro síndrome, que es el síndrome de duplicación MECP2, y eso quiere decir que tenemos más cantidad de gen, más cantidad de proteína. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si intentamos, por alguno de los métodos que estamos estudiando, no nosotros en Barcelona, sino a nivel mundial, de reparar MECP2 o de poner proteína MECP2 o de dar un fármaco que supla la función de MECP2, tenemos que tener muy en cuenta qué cantidad de MECP2 tenemos que poner, cuánto activamos este MECP2, porque si nos pasamos, pues vamos a irnos a otro síndrome y eso no queremos. MECP2, esto es un artículo de hace tiempo, del 2016, que no es nuestro, es un grupo alemán, y en el que dice que MECP2, ya os lo hemos comentado en muchas ocasiones, que hace como director de orquesta y va a inactivar o activar, en realidad regula muchos procesos, ¿no? Y esto lo pongo no para que lo veáis, porque a lo mejor ni se ve porque la letra es minúscula, sino para que sepáis todos estos procesos es lo que está, o lo que se sabía en el 2016, estamos en el 2021, esto se ha complicado mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario saber interactuar clínicos con genetistas, con biólogos moleculares, con bioquímicos, para saber
qué es lo que está pasando y cómo intentar repararlo, porque eso es lo que en realidad queremos, ¿no? Queremos que el paciente recupere todo aquello que ha perdido, que tenga una funcionalidad, una vida mejor, ¿no? Lo ideal es curarlo, pero vamos a aproximarnos lo máximo posible, ¿no? Entonces, cuando yo os hablo de pacientes que os digo, ¿no? Pacientes que tienen la misma clínica de síndrome de Rett, bueno, pues tenemos que las pacientes con MECP2 son lo que ahora se denomina que es el Rett clásico y ya directamente es Rett, y tanto las pacientes con mutaciones con CDKL5 con FOXG1, que antes creíamos o habíamos clasificado como variantes atípicas del síndrome de Rett, ahora estas dos mutaciones en estos genes ya lo consideran como una entidad nosológica distinta, ¿no? Y lo llaman síndrome de Rett, síndrome de CDKL5 y síndrome de FOXG1. Pero también tenemos un pupurri de pacientes que en un momento determinado tenían una presentación clínica muy parecida al Rett y que hemos encontrado mutaciones en distintos genes. Y mi pregunta es, yo traduzco, no os preocupéis, esta disfunción o estas mutaciones en estos genes distintos, pero que tienen un fenotipo, ¿no? Una presentación clínica muy similar, capaz, que están funcionando unas vías funcionales, valga la redundancia, similares, si no la misma, ¿vale? Con lo que a mí me gustaría saber cuál es la huella molecular de estas pacientes, tanto de la Rett con mutación en MECP2 como pacientes que tienen otros síntomas. ¿Cuán distintas, cuán parecidas son unas de las otras, ¿no? Cuando nos llega una paciente en el hospital con una sospecha de síndrome de Rett, bueno, pues pasa por una consulta clínica, el clínico nos dice, Judith, esta paciente tiene síndrome de Rett, habrá que hacer el estudio genético, sacamos una muestra de sangre y hacemos un estudio en DNA, ¿vale? Y ahí pues determinamos qué gen puede estar mutado, ¿no? La síndrome de Rett, pues el MECP2, pero ya hemos visto que pueden haber otros genes mutados en pacientes, no estoy diciendo Rett, es dentro del espectro Rett, ¿vale? Lo que nosotros queremos ahora es encontrar un tejido que no sea cerebro, que es el que está mayormente afectado, porque no vamos a decirle, oye, te saco un trocito y después ya vemos cómo qué tal, ¿eh? No, vamos a encontrar un tejido que sea de fácil acceso, que sea un tejido robusto y que nos permita estudiar cómo este MECP2 está relacionado con todos los demás genes que parecen estar mutados en pacientes con esta clínica parecida, ¿no? No lo he dicho antes, pero MECP2, ya os he dicho que eso sí que os he dicho, que es un gen y que su función está mayormente afectando al cerebro. Pero es un gen que tiene expresión en todo el cuerpo, con lo que es posible obtener una muestra de piel de la paciente, es un pellizquito, que no voy a negar que duele porque nos lo hicimos para poner a punto la técnica y duele un poquito, es como un pellizquito entre hermanos, duele, ¿vale? Y lo que queremos es obtener dos tipos de muestras de la misma paciente, ¿no? Queremos obtener muestras de RNA y muestras de proteína. Ya os he explicado antes, la primera presentación, Sonia, que del DNA pasamos a RNA y de ahí a proteína, ¿no? Es una sucesión, como un puzzle que se van uniendo las piezas, ¿no? Y lo que queremos es identificar estas alteraciones moleculares, ¿no? Aquí os he puesto una lupita en el que en una huella dactilar queremos ver cómo estos fenómenos a nivel de RNA y de proteína están alterando. Entonces, es como una visión que tenemos y hemos hecho ya las primeras pruebas. Es decir, pacientes con mutación en MECP2, le hemos sacado un pellizquito de piel, lo hemos cultivado en el laboratorio y hemos estudiado pacientes con MECP2 mutado, tenemos una expresión de proteína mucho más baja, ¿vale? Esto de aquí es un paciente sin tipo de mutación que podría ser yo, por ejemplo, ¿vale? Y pacientes con mutaciones en otros genes, resulta que MECP2 también estaba alterado. Todo esto que veis aquí son la medición de la proteína MECP2 en pacientes que puedan tener mutaciones en otros genes. Con lo que estamos diciendo es que si realmente estudiamos MECP2 en fibroblastos de pacientes que puedan tener distintas mutaciones, podemos ver que este MECP2 está alterado aunque tengamos mutaciones en otros genes, ¿vale? Esa es nuestra primera hipótesis, por lo que vamos saltando en una pata, digamos.
Los primeros resultados, y esto es de esta semana, en realidad del viernes, que me lo pasaron las dos doctorandas que están trabajando en esto, es que están analizando estos fibroblastos de pacientes con mutaciones en MECP2 y con duplicación en MECP2, cómo se están expresando, ¿vale? Entonces, a nivel de RNA, vemos que aquí están las pacientes, estos son los controles y estos son los pacientes con duplicación MECP2. Y vemos que se separan. La expresión de unos y la expresión de otros es distinta. Judith, ya lo sabíamos, ya, pero ahora lo sabemos también en células de fibroblastos. ¿Qué pasa con la proteína? Pues exactamente lo mismo. Tenemos menos cantidad de proteínas y más cantidad de proteínas a nivel de estos tipos de pacientes, los de red y los duplicados MECP2. Pero aquí vemos que hay unas proteínas que estarían al mismo nivel que los controles. Bueno, seguramente estas son proteínas de pacientes que tienen mutaciones missense y que no está tan afectada la proteína, pero no sabemos si esta proteína está trabajando correctamente. Lo que estamos calculando aquí es la cantidad, no si realmente trabaja lo que debería. Bueno, estos son los primeros resultados y para ello estamos contentos en el sentido que podemos utilizar este tipo de células para hacer los estudios que queríamos. Y ahora os quería comentar esta parte de aquí, que es también una parte que yo pienso que es muy importante y darle peso a todo lo que es el registro de pacientes, ¿no? Y poder introducir datos clínicos también en este registro, ¿no? Este es una escala de severidad que ya la llevamos utilizando desde hace mucho tiempo, en la que damos una puntuación a los distintos rasgos clínicos de las pacientes, ¿no? Y cuanto más puntuación, pues son más graves. Y esto ya lo utilizamos, lo diseñó la doctora Pineda y lo hemos ido utilizando para intentar correlacionar ese tipo de mutación con la gravedad, ese tipo de dónde están situadas las mutaciones con esta gravedad. Vale. Lo que han hecho las doctorandas es que han visto que por mayor gravedad de esta puntuación, de esta escala de severidad, tenemos menos cantidad de proteínas y cuanto menos puntuación, es decir, son menos graves las pacientes, la cantidad de proteínas se asemeja a individuos control. ¿Vale? Era algo que ya presuponíamos, pero ahora lo estamos comprobando. Con lo que estamos contentas de poder saber que en este primer año de proyecto podemos decir que los fibroblastos los podemos utilizar. Y los podemos utilizar para saber cómo está funcionando MECP2 en pacientes con mutación en MECP2, pero también cómo está funcionando MECP2 en pacientes que no tienen mutación en MECP2 y que MECP2 está alterado. ¿Vale? Con lo que nuestra idea es poder estudiar esta huella molecular y saber cómo están alterando, ¿no? Es como si en esta vía funcional pudiésemos ver este gen en pacientes red con mutación en MECP2 está en un semáforo verde, este está en un semáforo rojo, este está en un semáforo verde. ¿Vale? Y pacientes con mutación en otros genes, si esto se repite o no se repite. Eso querría decir cómo podíamos ser estas alteraciones moleculares, si son comunes o no son comunes, si explican la clínica, si no explican la clínica. ¿Y por qué quieres saber eso? A ver, yo entiendo que tú eres bióloga, que quieres saber, que eres genetista, lo queremos saber porque a lo mejor encontramos ese biomarcador que nos está faltando, que nos permita encontrar dianas terapéuticas que sean realmente eficientes y que nos permita saber que lo que estamos haciendo tiene sentido. Porque si nosotros le vamos a dar un medicamento a una paciente red y se pone a caminar, se pone a hablar, usar las manos, a mí no me hace falta ningún biomarcador, pero no es lo que estamos encontrando. Lo que estamos encontrando es que aquello que en ratones está funcionando, lo pasamos a humano y no está funcionando de la misma manera. Y eso es, ese paso de ratón a humano es lo que tenemos que mejorar. Yo creo que con esto, solo comentarlos que Silvia es la doctoranda que leyó la tesis el año pasado y que hizo todo el trabajo del primer proyecto. Clara, la doctoranda que está analizando esta huella molecular de los pacientes con síndrome de Rett, y Ainhoa es la que está comparando la expresión de MECP2 en pacientes con síndrome de Rett y en duplicados. Es un poco difícil, no imposible, ya no es imposible nada, pero es un poco difícil hacer una foto de todo el grupo juntos y menos en esta época de pandemia, pero bueno, quería sobre todo presentar las tres doctorandas que han hecho todo este trabajo que hoy yo estoy presentando aquí. No sé si me he pasado, si he ido muy rápido, ya me lo diréis.
¿vale? Espero os haya gustado y si tenéis duda, por favor, no dejéis de preguntar, que lo iremos contestando todo. Bueno, a ver, pues en este bloque, como se esperaba, han surgido muchas preguntas. Vamos muy mal de tiempo. Entonces, yo me vais a perdonar porque voy a intentar lanzar las que nos dé tiempo en estos 5 minutos, pero por favor, todos aquellos, y voy a ir nombrando como Estela, Ana Palacín, Belén, Rosa, que son más dirigidas a nivel personal, yo me las he rescatado y se las voy a hacer llegar a cada ponente. ¿Vale? Para que os las contesten luego, si puedo os vuelvo a lanzar la respuesta hoy y si no os hará llegar por mail. ¿Vale? Voy un poquito a las preguntas que son algo más generales. Y las que me dé tiempo, las que no se quedan, lo mismo, me las guardo. Laura, una Sí. cosa, que respecto a lo que habéis comentado del registro, yo creo que es muy importante que se quede la idea de la colaboración entre hospitales. Eso yo creo que es fundamental para que todos sepan que aquí ya no entendemos nadie que no se trabaje en red. O sea, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, que se sepa que hay colaboración entre los hospitales que estamos viendo con niñas con síndrome de Rett, pues que colaboramos de manera muy, muy activa y que es la manera de seguir avanzando, de nosotros colaborar con sus proyectos, ellos con los nuestros, y así ya, y una vez que está abierta esta puerta no se puede cerrar, incluso se abrirán más. O sea, que eso yo creo que esa es una idea que hay que tener siempre muy en cuenta, que tanto Mar como Judith lo hemos hablado muchas veces con ellas, de hecho que estuvimos ayer en una reunión sobre trabajando el registro. Yo creo que eso es una idea que queríamos que teníamos todos muy claro y que queríamos queríamos los 5 transmitiros. Pues bueno, nosotros os lo agradecemos todos enormemente porque yo creo que al final el beneficio va al paciente y sobre todo a nuestras hijas. O sea que yo poco más puedo añadir. Vale. Bueno, vamos, que nos quedamos sin tiempo. A ver, bueno, aunque son preguntas directas para cada uno, pero si queréis contestar entre varios, porque una pregunta que se repite mucho es, estaba para la doctora González, para Elena, pero realmente es sobre la dieta cetogénica. Elena, ¿tenéis experiencia en instaurar dieta cetogénica para prevenir las crisis epilépticas y con un objetivo neuroprotector? Vale. Y no para esperar a que estas crisis aparezcan. Vale. Nosotros ponemos dieta cetogénica solo en epilepsia, no tenemos ninguna experiencia en ponerlas previamente. Bueno, ya la doctora Callahan sí que ha contado su proyecto. Nosotros no, es verdad que tenemos muchísima experiencia en dieta cetogénica en epilepsia, la utilizamos muchísimo. Y de dieta cetogénica en niñas con síndrome de Rett también. De hecho, hay como 2 tesis doctorales justo de dieta cetogénica en la que las niñas Rett que están con dieta han entrado, ¿no? Y sí que están, pero no tenemos experiencia en ponerlo previamente a la epilepsia. Nosotros, si puedo apuntar una cosa, nosotros es verdad que lo estamos instaurando no solo en Rett, sino en otros trastornos de neurodesarrollo. O sea, que pensamos que puede ser una aproximación terapéutica no solo para no desarrollar la epilepsia, sino para intentar mejorar otras alteraciones cognitivas, atención. ¿Vale? Y que tampoco en epilepsia se está poniendo muchísimo, como vosotros, que tenéis muchísima experiencia, pero la idea nuestra es intentarlo instaurar en trastornos del neurodesarrollo en fases precoces. Pero sí que es verdad que hay la dificultad de la adhesión de las familias y se entiende totalmente. Sí. Es verdad que la dieta cetogénica es eso, ¿no? Que hacer la dieta cetogénica requiere muchísimo esfuerzo. Perfecto. Bueno, siguiente pregunta de Estela. Yo creo que va realmente también para los neuropediatras. Los episodios paroxísticos no epilépticos, ¿es verdad que no son dañinos y que hay que darle menor importancia? Y os añade, ¿puede perder el tono muscular y caer? Bueno, los trastornos paroxísticos no epilépticos lo que significa es que hacen cosas que no son por crisis. Pues depende que sean esas cosas. Si implica que tienes una micronemia y te caes al suelo, pues sí. Si implica que tienes episodios de hiperventilación que te generan hasta 1 hora hiperventilando, pues sí tiene su implicación, ¿no? El problema es que no está tan claro qué tratamientos usar, ¿no? Pero sí que dependiendo de qué sea ese evento,
por ejemplo, el que comenta de caer al suelo, un trastorno, pues una microfonía que tenemos pacientes que se caen al suelo, pues eso hay que tratarlo porque es muy incapacitante, ¿no? El trastorno parasítico epiléptico es un gran cajón desastre que es todo aquello que no sean crisis epilépticas y que hacen de manera aguda y repetida, esos son trastornos parasíticos no epilépticos. Trastorno de movimiento, diferenciación, bruxismo, estereotipias, todo eso son. Os preguntan que si realmente son inofensivos, como sugieren algún epileptólogo. Inofensivo dependiendo de lo que le afecte. Si te afecta, si te caes al suelo 10 veces al día y pierdes la marcha por miedo a caerte al suelo, no es inofensivo. Si lo que te afecta es una gran afectación en tu calidad de vida, de que te despierta el sueño y te lo fragmenta, no es inofensivo. Como inofensivo, o por lo menos te afecta a tu calidad de vida, ¿no? A tu funcionamiento. Perdona, Mar, ibas a hablar. No, que quizá las familias lo que tienen miedo es que el hecho de tener estos trastornos paroxísticos, si realmente se traducen con un daño cerebral, ¿no? Si a la larga produce una alteración cerebral en su función, su conducción nerviosa. La verdad que el trastorno paroxístico, la epilepsia, las crisis, las mioclonias son la expresión de que algo ya no va bien a nivel cerebral. O sea que bueno, por tener trastornos paroxísticos durante el día, distonías, no vas a empeorar la función cerebral, a no ser que entres en un estatus que encabes en la UCI, en un estatus epiléptico y empeores. Pero sí que es verdad que dentro del fenotipo RET y dentro del RET clásico por mutación en MECP2 y todas las encefalopatías del neurodesarrollo, es en la definición clásica de encefalopatía o la definición que se está haciendo de encefalopatía de neurodesarrollo es un cajón en que se incluye epilepsia, trastornos del movimiento, distonía, parkinsonismo y todo esto se imbrinca. Incluso ha habido sesiones y congresos especiales en expertos en epilepsia y trastornos de movimiento en que no saben bien discernir si una cosa es una crisis o una cosa es un trastorno de movimiento. O sea que para nosotros los clínicos también es difícil a veces. Os preguntan qué tratamientos podrían beneficiar a las niñas al inicio de la presentación de los temblores mioclónicos. No sé si hay respuesta o no. Sí, bueno, realmente, pues bueno, yo creo que lo importante es clasificar bien lo que es un temblor mioclónico, ¿vale? Porque estas chicas están haciendo cosas que intentamos asemejarlo con otras patologías que a lo mejor no tienen nada que ver. Lo que nosotros, cuando hemos dicho, hemos puesto el foco en el trastorno del movimiento, es decir, que aquí hay un meollo que hay que abrir y hay que darle más importancia. Entonces, si te doy una respuesta, no te estoy diciendo la realidad, porque sí que hay que individualizar. Sabemos tampoco que no podemos dar respuestas generales para estas niñas ahora mismo. Creo que la idea es seguir avanzando en esto, en este tipo de trastorno del movimiento. Individualizarlo según el paciente. Perfecto. Así que definir bien, ¿no? el temblor mioclónico, un poco si es de origen epiléptico o si es de origen más por otro tipo de disfunción. Y dan ganas, que no está reportado, ¿no? La alteración dopaminérgica en síndrome de Rett, pero dan ganas de probar dopamina a veces en estas niñas. Sí, o el propanolol que dijo Iris, ¿verdad? O sea, que hay muchas opciones, ¿no? Pero justo que tienes como que yo creo que decir exactamente, ¿es un temblor mioclónico de verdad? Si lo es, fenomenal. ¿Y en qué paciente aparece? Una paciente con crisis. O sea, que por eso no quiero no dar respuesta, pero que creo que si lo simplificamos decimos una mentira. Perfecto. Sí. Vale, siguiente pregunta. Aunque es particular, pero puede ser interesante. Es para el doctor Alfonso. Nos preguntan que si el estudio del TOBI se desestima a pacientes con epilepsia, a ver, ¿cómo te lo digo? Si no es concluyente que lo que sufre es epilepsia, sino paroxismos, en caso de que en la polisomnografía nocturna aparezca sin crisis, ¿sería posible acceder? Te lo pregunta una persona que creo que inició hace años este estudio. Estaría en la primera fase. Vale, pues mira, es que en realidad ese estudio no lo he llevado yo, lo ha llevado mi compañero, lo ha llevado Ángeles y las neuropsicólogas. Si estuvo en la primera fase, en cualquier caso, como es un caso particular que estuvo en la primera fase, lo que diría es sí o sí, escribir a Ángeles, que tendréis el contacto ya, por supuesto, y os dirá si se puede continuar o no, porque además si se puede, habiendo estado en la primera, igual es más interesante, tampoco me voy a meter, porque no lo conozco con seguridad. Pero ante la duda, sin ningún problema, escribid y se os informa, vamos, sin ninguna duda. Vale, porque entendemos, yo por esta pregunta,
que las pacientes que tengan epilepsia, ¿qué os referís? ¿Actividad epiléptica o crisis de epilepsia? Crisis. En principio diría crisis. Todo eso en ese estudio acabamos de reclutar, estamos reclutando el primer paciente, se va a hacer y en cuanto luego ya se expanda o avancemos, ¿no? Pues ya seguimos informando de cómo avanza y cómo podemos hacerlo. Vale, perfecto. Voy a lanzar la última pregunta con mucha pena porque sé que hay muchísimo, pero falta tiempo. De verdad, a los que no las he lanzado, las tengo aquí todas recogidas. Bueno, insistiros que varios padres nos dicen que como padres, que nos gustaría transmitiros todo el conocimiento que tenemos, que a veces resulta muy interesante para los clínicos. Y, a ver, para el doctor Alfonso también. ¿Es recomendable mantener la dieta cetogénica si fue empezada a los 9 años? ¿Se recomienda mantener con sus respectivos controles más allá de los 7 años de continuidad? Mar. Yo creo que la dieta cetogénica a largo plazo pues puede producir, y lo sabe bien la persona que lo pregunta, ¿no? Tienen que tener controles de función renal, funciones de los lípidos, ¿no? De arteriosclerosis, o sea, de dislipemias, y todo esto tiene que estar muy bien controlado. Entonces, con unos buenos controles, y yo la recomendaría de por vida, o sea, nosotros la recomendamos de por vida. Sí que es verdad que si aparecen alteraciones en cuanto a función renal, en cuanto a alteraciones de dislipemia o así, pues se pueden hacer dietas modificadas, una dieta Atkins más libre y añadir MCT, ácidos grasos de cadena media que pueden ayudar a conseguir cetosis. O sea que nosotros, yo sé que los epileptólogos dicen que 3 años o 4 años, y si no funciona o se funciona quizá suspender, quizá los del Niño Jesús nos pueden decir también su experiencia, pero nosotros apostamos por darla a largo plazo. Tampoco sabemos a largo plazo si puede beneficiar, ¿no? Si el cerebro, esos cambios que produce, a lo mejor a largo plazo ya no podemos modificar más, ¿sabes? Esto no lo sabemos, pero yo, si ha obtenido beneficios y no hay efectos secundarios, recomendaría seguirla, siempre sabiendo que se pueden hacer pequeñas modificaciones. Y, por ejemplo, alguien preguntaba, ¿no?, que con la regla es muy difícil mantener la cetosis. Eso es lo que quería hacer hincapié, que no me daba tiempo a decírtelo, pero al final con la menstruación todo se complica. Sí, con la menstruación la cetosis es muy difícil conseguirla, con catarros y tomas otros fármacos, o sea que bueno, intentar mantenerla. Yo creo que los beneficios que se pueden conseguir son buenos. Y ya digo que no solo en RET, en encefalopatías de neurodesarrollo por mecanismos que se conocen bien. Nosotros la dieta, si ha funcionado, también la mantenemos largo tiempo. Vale, en epilepsia la utilizáis a largo tiempo, ¿eh? Y Perfecto. supongo que se monitoriza como en todas partes, ¿no? La función renal. Eso es. Si no hay efectos secundarios y ha ido bien, la podemos mantener sin problema. Bueno, pues voy a dar por finalizado, aunque tengo aquí varias preguntas en el tintero para que sigan el resto de los ponentes, y voy a trasladar ahora mismo las preguntas que tenemos sin contestar, ¿vale? O sea, que no penséis que no se va a dar respuesta.